Bendecimos a todos aquellos que se van a conectar en las redes sociales. We bless all those that are going to connect on social media. Y bendecimos a todos aquellos que se encuentran aquí en casa. And we bless all those that are here at home. Siempre es el anhelo de nosotros It's always our desire que las personas vengan a conocer más profundidad de las palabras de Dios. that people will come and know the deepness of God. More in depth, going into more depth in the things of God and in the Word of God. También en la palabra de Dios. Y hemos estado enseñando las parábolas. We've been teaching on parables, Las parábolas en cómo habla a nuestras vidas. the parables and how it speaks to our lives, Y como Cristo las enseñó. and how Christ taught them. Y qué es el significado, o qué es el significado que se encuentran dentro de las And parábolas. what is the significance that are found inside the parables Amén, que los puede hablar hasta el día de hoy. that speak until the day of today. Amén. So bendecimos a toda mi familia, mis amigos So we bless all our families and friends y a todos los hermanos de Efesios 2:20, and donde all the quieras que se brothers and encuentren. sisters in Christ of E220 Church, wherever they find themselves. Amén. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13, donde se encuentra la parábola. We're going to go to Matthew 13:31, where we find the parable, Comenzando en versículo 31, starting in verse 31. Cristo hablando, Christ is speaking, y dice así. and it says this. Versículo 31 dice, otra parábola le refirió diciendo, He presented to them another parable, saying, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. the kingdom of heaven is like a mustard seed. So está haciendo una comparación, So he's making a comparison que el reino de los cielos that the kingdom of the heaven es como un grano de mostaza. is like a grain of mustard seed. Y luego sigue diciendo que un hombre tomó y sembró en su campo. And he continues to say, which a man took and planted into his field, 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. 32. It's the smallest of all the seeds, Pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas y hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. yet when it's full grown, it's greater than the other herbs, and it becomes like a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches. Amén. Hemos hablado de esta parábola la semana pasada, We spoke on this parable last week, que el pueblo de Dios tenía una mentalidad en cómo el Mesías iba a aparecerse. that the people of God had their idea of how the Messiah was going to come. Que él iba a venir y liberarlos del imperio de Roma, That he was going to come and deliver them from the imperial Rome. from the Roman Empire. Amen. Pero Cristo vino a enseñar, But Christ came to teach como está escrito en las Escrituras. the way it's written in Scripture. Mis modos no son como los tuyos, My ways are not your ways, y mis pensamientos no son como los tuyos. and my thoughts are not like your thoughts. Los planes de Dios van más allá The plans of God go further de lo que nosotros nos podemos imaginar. than what we can imagine. Si uno pudiera If one could de saber en cómo Dios va a obrar, could know how God was going to work, entonces Dios no es soberano. then God wouldn't be sovereign. Pero como es soberano, But because he's sovereign, siempre va a hacer las cosas en maneras que nosotros nunca hubiéramos pensado. he's always going to do things the way we couldn't even imagine. Él hace las cosas únicas He makes things unique en cada persona individual, in each individual person, como en una familia, in a family, en una nación, like in a nation. in a nation. Todo lo hace Él en su soberanía. He does it all in his sovereignty. Y les dice, el reino de los cielos And he tells them that the kingdom of the es heavens como una semilla de is mostaza. like a mustard seed. Y nosotros hablamos la semana pasada And we spoke last week
que una semilla carga mucha información. that a seed carries much information. Que cuando un hombre se junta con una mujer, That when a man comes with a woman or becomes with a woman, they come together, que hay una semilla que es depositada en la mujer. that there's a seed that is deposited in the woman. Y en esa semilla And in that seed, carga tanta información. it carries so much El information. color de los ojos, The color of the eyes, en qué alto va a ser la and how persona, tall the person's going to be, el color de su piel, the color of their skin, cuántos pelos van a tener, how much hair they're going to have, todos los detalles all the details de una persona of a person se encuentra en una semilla. is found in a seed. Y así Cristo dice And that's how Christ says que el reino de los that cielos the kingdom of heaven es como una semilla de is mostaza like a seed, a mustard y seed, tiene tanta and información it has so much information. que cuando esa semilla comienza a crecer, When that seed begins to grow, Cristo dice que es de los árboles más grandes he says that it grows into something great, y los aves de los cielos and that the birds of the heaven, vienen hacia ese árbol and they come to that tree para hacer sus nidos. to make their nest. Y eso habla And that speaks de algo de seguridad, of security. habla de madurez, It speaks of maturity. habla de protección, It speaks of protection. habla de descanso, It speaks of rest. porque hay sombra, Because there's shade. hay tanto que significa un árbol. There's so much what a tree represents. Y vamos a seguir hablando de esta And parábola, we're going to continue speaking on this parable. de cómo es esta semilla, cómo el reino de los cielos es como la semilla. And how this seed is like the kingdom of heaven. El libro de los Salmos capítulo 1, versículo 1. Psalms 1, verse 1. Es un salmo que nosotros leímos la semana pasada. It's a Psalms that we read last week. Dice, bienaventurado el hombre He said, blessed is the man que no anduvo con los consejos de los malos. that has not sit in the seat of scoffers. Versículo 2 dice, sigue diciendo, sino que en la ley o en la Torah de Adonai está su delicia. But he says that in the Torah is his delight. Y en eso él medita de día y noche. And he meditates on it day and night. Y cuando una persona hace eso, And when a person does that, hay algo que comienza a acontecer. there's something that begins to happen. Y lo dice en el versículo 3. And he says it in verse 3. Y dice, y será como un árbol plantado junto a corriente de And aguas. he says he is like a tree planted by the streams of water. Y dará su fruto. And that yields its fruit Y su hoja no va a caer. in season, and its leaf does not wither. Y todo lo que él hace And all that he va a does, prosperar. he prospers. Mira lo que dice aquí, va a prosperar. Look what it says here. He will prosper. Cuando Adonai habla con Josué When God speaks to Joshua y le dice, medita en la palabra. and he says, meditate on the word. En otras palabras, la Torah. In other words, Torah. Es lo mismo que está escrito en el libro de Salmos. The same thing that is written in Psalms. Y Dios le dice a Josué, si tú meditas en esta palabra, And God tells Joshua, if you meditate on this word, si no desvíes a la izquierda ni a la derecha, you do not go to the left nor to the right, y lo meditas, and you meditate, si lo haces tu delicia, if you make it your delight, vas a prosperar en todo lo que tú haces. you will prosper in everything. Vas a tener éxito. You will have success. Le está dando una revelación a Josué, God is giving Joshua a revelation que nosotros podemos entender that now we are able to understand que Josué era un árbol. that Joshua was a tree. Dios miraba un árbol en Josué, God saw a tree in Joshua como nos mira a nosotros. the way he sees us. Él dice, He says, bienaventurado el hombre. blessed is the man. Eso incluye las mujeres. That includes women. Porque cuando habla de hombre, está hablando de la humanidad. When he speaks of man, he's speaking to humanity. ¿Ok? Bienaventurado la persona Blessed is the person que no anduvo en los consejos de los malos, that was not in the ways of sinner, pero que medita but that meditate
Hemos hablado de la palabra meditar, We have spoken on the word meditate, el significado. the significance. La palabra meditar es de leer, The word meditate is to read, pensar en ello to think on it, y luego regresar y leerlo otra vez and then go back and read it again y meditar otra vez en ello. and meditate again on it. Es como un caballo It's like a o cow. una vaca It's like a cow que come that, su comida, that grains on the grass. lo mastica, He chews it, se lo traga he swallows it, y luego lo vomita otra vez. and then he throws it back up again. Lo mastica otra vez And he begins to chew it y again, luego se lo traga otra vez. and then he swallows it. Eso es meditar. That is meditate. That is meditating. De leer la palabra, To read the word, masticarla, chew on it, leerla otra vez, read it again, masticarla otra vez. Medita meditate. día y noche, Day and night, en las buenas in the good y en las malas. and the bad. ¿Qué es lo natural que hacemos nosotros? What do we naturally do? Nomás en las malas. Just in the bads, in the bad. Es cuando buscamos la palabra. That's Donde, when we lo look natural for- en la humanidad. That's what natural in humanity. When things get bad, things get rough, is when I go seek God. Cuando las cosas se ponen malas es cuando yo busco a Dios. Y no digo que es mal de buscar a Dios. And I'm not Busca a saying- Dios. I'm not saying it's bad to seek for God. Look for God. Pero Dios dice, aun cuando las cosas se ponen mejor, But God says, even when things get better, no te olvides. do not forget. Sigue meditando. Continue meditating. Porque hay personas que Dios obra en ellos, Because there's people that God works in them, en favor en sus vidas, favor in their lives, cuando claman a Él, and when they call out to Him, pero luego se olvidan de Él. but then they forget. Eso sucedió con Israel That happened with Israel, y todavía sucede con nosotros. and it still happens with us. Vamos a seguir en la parábola, me salí de la parábola, vamos a regresar. We're going to return back to the parable. So, Cristo So Christ, habla que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. He speaks that the kingdom of heaven is like a mustard seed. Y la semilla hemos dicho que también representa la Torah, la palabra de Dios. And we have also said that the seed also represents Torah, the word of God. Y dice en la parábola del 31 que lo planta en su campo, And 31 says that He plants it. in his field. Amén. So, él va a plantar la semilla, su palabra, So He's going to plant His seed, His word, en los corazones del hombre. in the hearts of men. Y cuando el hombre recibe esa semilla, And when man receives that seed, va a comenzar a crecer. he will begin to grow. Y ahí donde nosotros como humanos And that's where us as humans, comenzamos a experimentar we begin to experience la grandeza de Dios en maneras que nunca nos hubiéramos the imaginado. greatness of God in ways we could never imagine. La sanidad que existe, The healing that exists, que pensábamos que nomás era un sueño. that maybe we thought it was just a dream. La restauración que puede venir a nuestras The familias, restoration that can come to our families, que pensábamos que nomás era una fantasía. that we thought maybe was just a fantasy. Cosas que nosotros pensamos que no puede ser una realidad. Things that we thought could not be reality. Cristo dice, en esa semilla Christ says, in that seed, está lo que tú no puedes esperar y aún más. Hay grandeza. There is greatness in that seed. Se me viene a la memoria el profeta Isaías, it's coming to my memory, Prophet Isaiah, donde él suelta una semilla a Israel where he releases a seed to Israel por medio de Dios through God. y le dice, And he says, yo puedo hacer ríos fluir en el desierto. I can make rivers flow in the desert. ¿No lo puedes percibir? Can you not perceive it?
Esa palabra es una semilla. That word is a seed. Isaías lo suelta a Israel. And Isaiah releases it to Israel. El hombre aquí en esta parábola que siembra Here in this parable, this man that seeds, es that Cristo, sows, is Christ. es Mesías, Is the Messiah. es el que toma la iniciativa He is the one that takes the initiative para plantar una semilla. to plant a seed. Y Él nos dice a And nosotros, he tells us el tiempo se ha acercado. the time has drawn near. Cuando Cristo comienza a Él a predicar, When Christ begins to preach, Él dice, arrepentíos, he says, repent, porque el reino de Adonai se ha acercado. because the kingdom of Adonai has drawn Y hay que creer en este and evangelio. we need to believe in this gospel. Cuando Cristo está presentando el reino de los cielos, When Christ is presenting the kingdom of heaven, por eso se vino la oposición en contra de Él. that's why the opposition came against him. Eso lo aprendimos también en la parábola del sembrador, We also learn that in the parable of the sower, donde por a causa de la semilla because of the cause of the seed, va a venir oposición. opposition will come. No porque somos nosotros, Not because it's us, not because of who we are, pero porque por lo que nosotros hemos recibido. but because of what we received. So muchas veces estamos pasando por oposición So many times we're going through opposition, y la oposición and the opposition nos deja saber que la semilla, la palabra que hemos recibido, lets us know that the seed that we receive, la palabra the word, es algo importante. is something important. Es algo importante. It's something important. Las buenas nuevas, Cristo comienza a declarar The good news, Christ begins to declare que el reino se ha acercado that the kingdom has drawn near en una manera diferente, in a different way, en una manera humilde. in a humble way. Y en Mateo 28, 18, and in Matthew 28, 18, Cristo también sigue hablando. You don't have to go there, I'm just going to mention it. Christ is just mentioning. Y les dice, And he tells them, toda potestad ha sido entregada hacia mí. All power has been given unto me. Therefore, por lo tanto, id y haced discípulos. Go and make disciples. Estamos hablando de la gran comisión. We're speaking about the Great Commission. De ser discípulos. to make disciples. Siendo discípulos Making disciples es enseñándoles el reino de is Dios. teaching them the kingdom of God. No una religión. It's not a religion. De acuerdo a la palabra de Dios. According to the word of God, Acuerdo a lo que Cristo enseñó. according to what Christ taught, Para ser discípulos. to make disciples, Hacer un discípulo to make a disciple, es enseñarle el reino de is Dios. to teach them the kingdom of God. ¿Y quién son ellos en el reino de Dios? And who they are in the kingdom of God. Eso es haciendo un discípulo. That is making a disciple. Dice ir a todas las naciones. Is go to all the nations. So aquí Cristo está demostrando que se va a So here, expandir. Christ is demonstrating that it's going to expand. ¿Cómo parece un árbol al principio? How does a tree look like at the beginning? Un palito nomás. Just a little stick. Pero entre más crece, But as it continues to grow, comienza a dar ramas it begins to give branches, y comienza a expandirse. and it begins to expand. Y aquí Cristo And here hace Christ discípulos make disciples en todas las naciones. in all nations. So aquí deshace So here it does away with de que solamente es para cosas para judíos. that it's only for Jews. Cuando una persona dice eso, When a person says that, no ha entendido la gran comisión. they have not understood the Great Commission. La Torah es para todos. Torah is for everyone. El mensaje del reino es para The todos. message of the kingdom is for everyone. Las fiestas son para The todos. feasts are for everyone, Para todas las naciones, for all the nations. que significa los gentiles. That signifies the Gentiles.
y bautícelos and baptize them en el nombre de Yeshua HaMashiach. in the name of Yeshua HaMashiach. So aquí está hablando de la expansión. So here it's speaking of the expansion. Ahora vamos al libro de Hechos capítulo 1, Let us go to the book of Acts 1, comenzando en versículo 7. starting in verse 7. Los discípulos le preguntan a Cristo una pregunta. The disciples asked Christ a question. Y la pregunta era, ¿cuándo se va a restaurar Israel? And the question was, when will Israel be restored? Interesante, ¿verdad? Interesting, huh? Porque se encuentran en Jerusalén, Because they find themselves in Jerusalem, que es Israel. that's Israel, Pero ellos preguntan, ¿cuándo será Israel restaurada? but they're asking, when is Israel going to be restored? Muchos no conocen Many don't know. que Israel no está restaurada hasta el día de hoy. Israel is not restored till the day, up till, or still not restored. Amen. Till today, Israel is still not restored. Porque todavía están en la diáspora, Because they are still in the disbursement, los 10 tribus de Israel. the 10 tribes of Israel. So le preguntan y él contesta. So they ask him and he answers. Y les dijo, And he says, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. it is not our place to know the times and the seasons which our Father has placed under his own control. Versículo 8. Verse 8. Pero recibiréis poder para cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y a Samaria y hasta último de la tierra. But you shall receive the power when the Ruach Kadesh has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and through all of Judea and Samaria and all the ends of the earth. Aquí es interesante lo que él está mencionando, This is interesting what he's mentioning, porque aquí está declarando Cristo que el mensaje es para todos, because here Christ is saying that the message is for everyone, no solamente para Jerusalén, not only for Jerusalem, no solamente para Judea. not only for Judea. ¿Qué es lo que se encontraba en esas ciudades en esos tiempos? What would you find in those cities in that time? Division. Judíos, Jews. Jews. No había gentiles. There was no Gentiles. Y por eso dice, y también vayan para Samaria, And that's why he says also go to Samaria. ahí donde sí hay gentiles. Because they're Y a los últimos de la tierra, and to the ends of the earth. a todo lo que tú piensas All that you think que no son merecedores de este mensaje. that, That you think are not deservers of this message. come on. Porque hay creencia Because there's a belief. que hay personas que creen que son los únicos, Because there's people that believe that they're the only ones que son especiales en los ojos de Dios. that are special in the eyes of God. Pero la palabra nos dice lo contrario. But the word tells us the Por tanto, contrary. Dios amó al mundo, It says, oh, therefore the Lord loved the world, que Él entregó a su Hijo that he gave his only para begotten Son, cualquier persona for anyone que creyera en Él, that would believe in him tuviera vida eterna. would have life, eternal life. El mensaje. The message. Y los discípulos comienzan a predicar. And the disciples begin to teach. El reino de los cielos se comienza a expandir The kingdom of heaven begins to expand como el árbol. like the tree. En la primera predicación de Pedro In the first preaching of Peter es en la fiesta de Pentecostés. is in the feast of Pentecost. Y ahí se encuentran judíos, And there's Jews. porque en esos tiempos solamente eran los judíos que celebraban fiesta de Pentecostés. Because in those times, the only ones that celebrate Pentecost were Jews. La fiesta. The feast.
Los gentiles no lo celebraban The Gentiles did not celebrate it porque no lo entendían. because they did not understand. Esa es la razón principal. That is the principal reason. That is the main reason why so many people don't celebrate the feast. Eso es lo principal en por qué muchos no celebran las fiestas. Porque no lo entienden. Because they don't understand it. Y porque no lo entienden, And because they don't understand it, no lo van a celebrar. they're not going to celebrate it. Pero en este caso, 3,000 personas, 3,000 judíos se entregan al Mesías. But in this case, 3,000 Jews convert. They come out of Judaism and become believers of Christ. Salieron de la religión They came out of religion y aceptaron a Cristo como Salvador. and they accepted Christ as Savior. Déjame les digo, that is powerful. Eso es algo poderoso. De que abandonan That they abandoned las doctrinas y las tradiciones del the hombre. doctrine and of traditions of men. No les impidió de recibir al Mesías. It didn't hinder them to receive the Messiah. Comenzaron a creer. They began to believe Aquel carpintero that carpenter, sí era el Mesías. that he was the Messiah, Sí resucitó. that he did resurrect, Y Él es Dios. and he is God. Luego Felipe fue a Samaria. And then Philip went to Samaria. Y aquí comenzamos a mirar que se está expandiendo el reino. And here we can see that the kingdom is expanding. Una semilla pequeña, el reino de Dios, A small seed, the kingdom of God, que comenzó en Belén, that started in Bethlehem, en Bethlehem, Jerusalén, in Jerusalem, en Judea, in Judea, Samaria, y Samaria. luego comenzó a salir de las naciones. And then it began to go to the nations. Y podemos mirar la parábola And we can see the parable de la semilla de mostaza of the seed of the mustard seed que se está cumpliendo, that is fulfilling, que la semilla that the seed, en el ministerio de Cristo that in the Christ's ministry, comienza a crecer, it begins to grow. que comienza a desarrollar It begins to grow. y comienza a ser un árbol And it begins to make a tree que incluye a todas las naciones. that it includes all of the nations. Versículo 32. Verse 32. Mateo 13:32. Back to Matthew. Back to Matthew. Back to the parable. Mateo 13:32. Quiero leerlo otra vez. El cual a la verdad, o no, esto está hablando de la semilla, o sí, de la semilla, en la cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. That's Matthew 13:32. It is the smallest of all the seeds, yet it's full grown. It's greater than the other herbs, and it becomes like a tree, so that the birds of the air come and nest on the branches. Cristo, Christ, cuando Él está enseñando esta parábola, when he is teaching this parable, Él no se desconecta he doesn't disconnect de las escrituras. of the scriptures. Podemos mirar esto We can see this en el profeta Ezequiel, in the prophet Ezekiel, en la escritura que leímos la semana pasada. the scripture that we read last week. La Torá The Torah, establece que el reino de Dios it establishes that the kingdom of God es para todas las is naciones. for all the nations. En la Torá In the Torah, establece it is established que el reino de Dios that the kingdom of God es para todas las naciones. is for all the nations. Vamos al libro de Génesis capítulo 22.
We're going to go to Genesis 22. ¿Dónde comienza el plan para las naciones? Where does the plan start for the nations? En una semilla. In a seed. Y esa semilla And viene that, de Abraham, and that seed comes from Abraham. el grano de mostaza, Ooh, the mustard seed. come on. What is it? Genesis 22, verse 18. Génesis capítulo 22, versículo 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones In your offspring shall all the nations of the earth be blessed. de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Because you obeyed my voice. La obediencia The obedience trajo la bendición. brought the blessing. Esto siempre vamos a recalcar. We will always repeat this. No hay, There is no, no existe. does not exist. Cuando uno obedece un mandamiento, When one obeys the commandment, no viene maldición. no curse comes. Al contrario, viene la bendición. On the contrary, a blessing comes. Nunca va a traer una maldición por obedecer. Amen. We will never receive a curse for obedience. Never. Nunca. For being obedient. Amen. Toda obediencia Every obedience, va a traer una bendición. it will bring a blessing. En tu simiente, Abraham, In your seed, Abraham, todas las naciones, all the nations, los gentiles, the Gentiles, no importa el color de su it piel, doesn't matter the color of their skin, no importa su estatura, it doesn't matter their stature, de dónde son, dónde nacieron, where they were born, where they were from, qué es lo que hicieron. what they did. En tu simiente, In your seed, ellos van a ser bendecidos. they will be blessed. Thank you, Lord, Por cuando tú obedeciste. because you obeyed. ¿Qué acabamos de leer en Mateo 13:32? What did we just read in Matthew 13? La semilla de mostaza es la más pequeña de todas. That the seed of The mustard seed is the smallest of all the seeds. It's the smallest. Y Dios escoge a Abraham and God chooses Abraham. y le dice de tu semilla. He says, from your seed, Todas las naciones serán all bendecidas. the nations will be blessed. ¿Cómo se vino a ser Israel el día de hoy? How did Israel come about in the day of today? De la semilla de Abraham. From the seed of Abraham. Una familia One family o una pareja. or a couple, Abraham y Sarai. Abram and Sarai. Sarah. Tuvieron a Isaac. They had Isaac, Y luego de Isaac and then from Isaac, salió Jacob y Saúl, Jacob and Esau. Esau. Y ahí comenzó a crecer la familia. And the family begins to grow. Se está expandiendo el árbol. The tree is expanding. ¿Ok? Jacob, So Jacob, su nombre es cambiado a Israel. his name is changed to Israel. Y él tiene los 12 hijos And he has 12 sons que se convierten en tribus that convert into tribes, que vienen a ser la nación de Israel. which they come to be the nation of Israel. De una pareja From a couple, salió una nación. a nation came out. Pero la nación se dividió en dos. But the nation was divided in two.
en 2 palos, and 2 trees. 2 sticks. Eso ya lo enseñamos, pero de los más pequeños. From the smallest. So Dios le da una promesa a Abraham So God gives Abraham a y le revela un propósito and he reveals a purpose. de su descendencia, That from his descendant, que en el futuro va a ser Israel. that in the future will be Israel. Va a ser una bendición a las naciones. It will be they will be a blessing to the Va a ser nation. una bendición al mundo. They're going to be a blessing to the world. La parábola del grano de mostaza The parable of the mustard seed. refleja el plan de Dios It reflects the plan of God que se encuentra en Génesis. that is found in Genesis. Cristo no vino a traer una nueva religión, Christ did not come to give a new pero Él vino a confirmar lo que ya estaba escrito. but he came to fulfill what was already written. El plan de redención The plan of redemption para un mundo for the world que se encontraba en oscuridad. that was found in darkness. Pablo habla de esto también. Paul speaks of this also. Vamos al libro de Gálatas capítulo 3. Let us go to Galatians 3. Gálatas capítulo 3, comenzando en el versículo 8. Galatians 3, starting in verse 8. Gálatas 3, 8 dice así. Y la escritura. And the scripture, La escritura aquí es la Torá. here the word scripture is Torah. So la Torá, So the Torah, prevenido. foreseeing, ¿Dónde fue prevenido? where was it foreseen? Cuando Dios habló con Abraham. When God spoke to Abraham. So Pablo está hablando So Paul is speaking lo que está escrito en la Torá. what's already written in Torah. So él es maestro de Torá también. So he's a teacher of Torah also. Y la escritura prevenido. That the scripture foreseen Que Adonai había de justificar por la fe a los gentiles. that Adonai would justify the Gentiles by faith, Dio de antemano la buena nueva a Abraham, preaching the gospel beforehand to Abraham, diciendo, saying, en ti será bendita todas las naciones. in you shall all nations be blessed. Vamos a leerlo otra vez. Let us read it again. Y en la Torá, And in the scripture, prevenido foreseen que Dios había justificar por la fe a los gentiles, that Adonai should justify the Gentiles by faith, dio de antemano las buenas nuevas. preaching the gospel. Las buenas nuevas ya se predicaba en Génesis. The Gospel was already being preached in Genesis. Amen. Amén. Well, I think we touched that before. Hemos tocado eso. Y en ti serán benditas todas las naciones. Beforehand to Abraham, saying that in you shall all nations be blessed. So aquí So here es las buenas nuevas. is the good news Que nosotros somos justificados that we are justified en la fe en Cristo. in the faith of Christ, Y somos parte del al árbol and once again we are part of the tree que comenzó con una semilla. that started with a seed. Pablo conecta el evangelio de Cristo Paul connects the gospel of Christ con el grano de mostaza with the mustard seed que Dios comenzó en el principio con Abraham. that God started in the beginning with Abraham. Pablo está afirmando que el evangelio Paul is affirming that the gospel, comenzó con Abraham. it started with Abraham. No comenzó en el primer It siglo, did not start in the first century, como muchos creen. like many believe. El evangelio de las buenas nuevas, The gospel of the good news de ser justificados por la to fe, be justified by faith. comenzó en It Génesis. started in Genesis. El evangelio The gospel es algo que ya existía en las escrituras, en la Torá. it was something that already existed in Torah. Y en el versículo 28, en el mismo capítulo,
And in verse 28 in the same chapter, Galatians 3:28, Gálatas 3:28 lo confirma. Galatians Aún más. 3:28 confirms it even more. Pablo le está hablando a los primeros creyentes Paul is speaking to the new or the first believers en Cristo, in Christ aquí en Gálatas capítulo 3. here in Galatians 3. Y a los nuevos creyentes And the new believers, les va a decir algo muy importante, he's going to tell them something important. porque todavía existe un sistema Because a system still exists que trata de dividir, that tries to divide, cuando en el reino de Dios that when in the things of God, no hay división. there is no division. Y Pablo está declarando esto, And Paul is declaring this. porque en ese tiempo todavía existía el sistema Because in that time, the system still existed donde no permitían los gentiles where they wouldn't allow the Gentiles de entrar a las sinagogas. enter the synagogue. Y Pablo se está declarando And Paul is o declaring, le está afirmando or he's affirming a los judíos to the Jews y a los gentiles y a todos que aceptaron al Mesías and all those that accept the que Messiah ya no hay diferencia en that nosotros. there's no more difference between us. Somos parte de la semilla We are part of the seed que comenzó con Abraham. that started with Abraham. Vamos a leerlo. Let us read it. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua HaMashiach. Verse 28. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male or female, for you are all one in Christ Yeshua. Si nosotros estamos en Mesías, If we are in Messiah, nosotros somos de la semilla, we are of de the Abraham. seed of Abraham. somos herederos. We are inheritors We are heirs a la promesa. to the promise. ¿Y qué es esa promesa? And what is that promise? La promesa de Cristo, The promise of Christ, la promesa del Espíritu the Santo, promise of the Holy Spirit, la promesa de la bendición. Seremos bendecidos. the promise of the blessings. We are blessed. Es la promesa que Dios le dio a Abraham. That is the promise that Por medio de gave tu Abraham semilla, through his seed. seremos nosotros bendecidos. We are blessed through his Y de la semilla de Abraham salió Cristo. and the seed of Abraham Christ came out of, De la tribu de Judá. the tribe of Judah. That's good. I mean, this is beautiful. I mean, there's a lot of history. Hay mucha historia. Por eso estamos aprendiendo. That's why we're learning. We got to know this. Tenemos que saber esto. La promesa. The promise. Regresando a la parábola. Returning back to the parable, Las aves de los cielos the birds of the air que vienen a hacer nidos en el árbol that come to make nest in the tree son todos. It's everyone. There's no Jew, no Greek, no slave, no hay todos. man or woman. Todos pueden venir a ese árbol. Everyone can come Amen. into this kingdom. La parábola The parable anuncia el cumplimiento final del reino. it announced the ending of the kingdom. It announces the final fulfillment of the kingdom. En la segunda venida de Mesías In the second coming of Messiah, va a haber un árbol there will be a tree con muchas hojas, with much leaves, con diferentes aves, with different birds, una imagen an image de algo precioso, of something precious, de algo poderoso, of something powerful que se manifiesta that manifests en la segunda venida de nuestro in the Mesías. second coming of the Messiah. Esto lo podemos mirar en el libro de Isaías capítulo 2. We can see this in Isaiah 2. Isaías capítulo 2, comenzando en versículo 2. Isaiah 2, starting in verse 2.
Vamos a poner mucha atención a esto. Let us put much attention to this. Lo vamos a leer despacio para entenderlo. We're going to read it slow so we can understand it. Pero ustedes vayan a casa y léalo otra vez. And you go home and read it again. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos And it shall come to pass in the latter days que será confirmado. that the mountain of the house of the Lord. Amen. Yeah, let me go ahead and just read the whole verse. Okay, Or just go ahead. interpret what I say. Acontecerá en los postreros de los tiempos. It it shall shall- come to pass in the latter days Que será confirmado that it will be confirmed en el monte de la casa de Adonai in the mountain of the house of Adonai, como cabeza de los montes like the head of of the the mountains. mountains. Y será exaltado sobre los collados y correrán a todas las naciones. And it shall be lifted up above the hills, and all the nations shall flow from it. And then exalted in all the nations. Sobre todas las naciones. Over all the nations. En ti, Abraham, In you, Abraham, serán benditas en tu simiente. they will be blessed. In your seed, the nations will be blessed. Las naciones serán benditas. Y aquí Isaías And here in Isaiah, habla de un momento del futuro it speaks of a moment in the future, y habla otra vez de las naciones. and it speaks again of the nations. Todos aquellos que vienen a conocer a Cristo como Mesías. All those that come to know Christ as Messiah. Vamos a leer otra vez, versículo 2. Let us read verse 2. Acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado en el monte, en la casa de Adonai como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán en todas las naciones. And it shall come to pass in the latter days that the mountain of the house of God shall be established as the highest of the mountains. As the highest of the mountains. Estamos hablando del árbol ya grande, of the big tree. It has grown. It was started as something small, lo que comenzó como algo pequeño. Ahora es el más grande, es el más alto, es the biggest. And it shall be lifted up above the hills, and all the nations shall flow to it. Todos los pájaros, all the birds will flow to it. The parable of the mustard seed. La parábola del grano de mostaza. Y vendrán muchos pueblos. And many people shall come Many people. Y dirán, and say, venid y subamos al monte de Adonai, la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Adonai. Come, let us go up to the mountain of the Lord and the house of God of Jacob, that he may teach us his ways, and that we may walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law of the word of the Lord from Jerusalem. La Torá y la palabra de Dios es lo mismo. Law and Torah is the same. The Torah and the word of God is the same thing. Zion, Zion, representa la restauración de Israel. It represents the restoration of Israel. So aquí Israel ya está restaurada. So here, Israel's already restored. So para Israel, So for Israel, la esperanza, the hope, esto le aumenta la fe, here it increases their faith. que va a haber That restauración. there will be restoration. Y la Torah va a ser enseñada. And the Torah is going to be taught. Y todos, muchos van a decir, And many will say, vamos al monte. let us go to the mount. Algo precioso. Something beautiful.
De ti, Abraham, From you, Abraham, saldrá una gran nación. a great nation shall come forth. Y yo te bendeciré I will bless you, y haré de tu nombre algo grande. and I will make of your name something big, Y tú serás una bendición. and you will be a blessing. Abraham tuvo la fe de obedecer a Dios Abraham had the faith to obey God, y hizo la decisión and he made the decision de salir. to come out. Él salió de su tierra. He came out of his land. Él salió de su parentela, He came out of his home of his relatives. Se tuvo que desconectar. he had to disconnect. El mensaje del reino de los cielos The message of the kingdom of heaven, se va a requerir fe. it will require faith. Y se va a requerir lo que Abraham hizo. And it's going to require what Abraham did. Él tuvo que soltar lo que él conocía, He had to let go of what he knew, aún lo que la familia le había enseñado. even what his family taught him. Y cómo es difícil de hacer eso en estos días. And it's so difficult to do that in this time, Y tener fe en lo que Dios está diciendo. and to have faith in what God is saying. Sí es difícil de salir de tradiciones. It is difficult to come out of tradition. Estamos impuestos We're used to, y no queremos faltarle respeto a nadie. and we don't want to disrespect anyone. Pero imagínate a Abraham diciendo a su familia, me tengo que ir. But imagine Abraham telling his family, I have to go. Dios me está hablando. God is calling me. Le está hablando a una familia He is speaking to a family que no conoce nada de Dios. that don't know nothing of God. They don't even know who God is. Ni siquiera conocen quién es Dios. De ti haré una gran nación From you I will make a great nation, y te bendeciré and I will bless you, y tú serás una bendición. and you will be a blessing. Teniendo la fe en Dios, Having faith in God, a veces se va a mirar como falta de respeto a familia o amistades. sometimes it will look like disrespect to our family or our friends. Y a lo mejor así ellos lo van a mirar. And maybe that's the way they're going to see it. Pero Dios le dice a Abraham, But God tells Abraham, tú serás una bendición para ellos. you will be a blessing for them. A lo mejor no lo pueden mirar, Maybe they can't see it no lo pueden entender, and they can't understand it, pero serás una bendición para ellos. but you will be a blessing for them. Había una hambruna. There was a famine. Israel se encontraba en necesidad. And Israel found themselves in need, Una familia a family y un hermano and a brother que Dios usó, that God used, que en un tiempo lo miraban con coraje, that in one time they saw him with anger, lo miraban con envidia they saw him with jealousy, y lo querían matar. and they wanted to kill him. Vino a ser una bendición para ellos. He became a blessing for them. Nosotros le podemos decir a nuestra familia, We can tell our family, como habló José, like Joseph spoke, todo lo que fue intentado everything that was intended para mal, for bad, todo lo que fue malentendido, everything that was misunderstood, todo lo que trajo dolor a lo mejor por no conocer, everything that brought pain for not knowing, Dios lo va a voltear God will turn it
para bien. for good. Grano de mostaza. Mustard seed. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomy 7. Deuteronomio capítulo 7, comenzando en versículo 7. Deuteronomy 7, starting in verse 7. Dios usa God uses lo que parece insignificante what seems insignificant para demostrar la grandeza que existe en eso pequeño. to demonstrate what exists in that small thing. The greatness that exists in that small seed. Moisés Moses, era un hombre he was a man en un desierto, in a desert, huyendo, fleeing, y Dios lo escoge. and God chose him. Dios lo escoge. And God chooses him para liberar a Israel To deliver Israel de Egipto from Egypt y entregarle la Torah. and give him Torah. Y mira lo que dice de Israel, Look what he says of Israel. Deuteronomio 7:7. Deuteronomy 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Adonai y os ha escogido, pues vosotros eres la más insignificante de todos los pueblos. It is not because you are more numberless than all the people, and Adonai set his love on you and chose you. For you are the least of all the people. You are the least, insignificant, small. Pequeño. Versículo 8. Verse 8. Sino por cuanto Adonai os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, os sacó Adonai con mano poderosa y os rescató de servidumbre de la mano del faraón, del rey de Egipto. 8. Rather because his love for you and his keeping of the oath he swore to his fathers, Adonai brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. El juramento. He swore. Él cumplió su palabra. He fulfilled his word. Israel fue bendecido. Israel was blessed. Fue sacado de Egipto They were taken out of Egypt por la palabra que le habló a Abraham. because of the word that he spoke to Abraham. Y hasta este día, Until this day, Dios sigue cumpliendo su palabra God continues fulfilling his word en lo que él habló a Abraham. and what he spoke to Abraham. Por eso cuando recibimos a Cristo como Mesías, That's why when we receive Christ as Messiah, somos ahora coherederos, now we are co-heirs a la promesa to the promise que Dios le habló a Abraham. that God spoke to Abraham. Y eso es algo precioso por medio de Cristo Jesús. And that's something beautiful on behalf of Christ, Yeshua. Amén. La parábola del grano de mostaza The parable of the mustard seed, refleja el principio, it reflects the beginning el principio que Dios usa, that God uses, que comienza como algo pequeño, that started as something small, algo humilde, something humble, que cumple un gran propósito. that fulfills a great purpose. El grano de mostaza The grain of a mustard fue seed, plantada. it was planted. Cristo dice, Christ says, la Torah, la semilla, the Torah, the seed, va a crecer, it will grow, va a traer bendiciones. it will bring blessings, Y Él va a recibir toda gloria. and he will receive all glory. Mesías Messiah, fue el gran ejemplo he was the great example de cómo seguir la Torah and how to follow Torah y cómo fue una bendición. and how it was a blessing. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, 1 Corinthians 1,
comenzando en el versículo 26. starting in verse 26. Primera de Corintios 1 Corinthians 1:26. 1:26. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Look what Apostle Paul says. También está enseñando lo que Cristo habla en la parábola. He is also teaching what Christ spoke in the parable. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, He says, "For consider your calling, brothers, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, not many of you were wise according to worldly standards, sino que lo necio del mundo escogió a Adonai para avergonzar los sabios, y lo débil del mundo escogió a Adonai para avergonzar lo fuerte. not many were powerful, not many were noble birth, but God chose what is foolish to the world to shame the wise, and God chose what was weak in the world to shame the strong." Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Adonai y lo que no es para deshacer lo que es. And God chose what was low to despise the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, A fin de que nadie se jacte en su presencia. so that no human being might boast in his presence, or the presence of De lo God. pequeño, From the small, de lo from insignificante, the insignificant, Dios hace algo grande. God makes something Es big. un principio del reino. It's a principle of the kingdom. Israel era una nación pequeña, Israel was a small nation, insignificante, insignificant, pero porque Dios es fiel a su but palabra, because God is faithful to his word, grandeza great, comienza a salir. greatness begins to come out. Vamos a capítulo 3, 1 de Corintios capítulo 3, 1 Corinthians 3, comenzando en el versículo 6. starting in verse 6. Otra vez está hablando de semilla. Here once again it's speaking of seed. Pablo está hablando de semilla aquí también. Paul is speaking of seed here again. Yo planté, I planted, Apolos regó, Apollos watered, pero el crecimiento lo ha dado Adonai. but Adonai gave growth. Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Adonai que da el crecimiento. So neither is he who plants nor he who waters is anything, but only Adonai who gives growth. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. Buenas obras Good works es compartir el reino de Dios. is to share the gospel of God. Conclusión. Conclusion. Como seguidores del Mesías, Like followers of Messiah, tenemos la responsabilidad we have the responsibility de plantar la semilla, to plant the seed, la palabra de Dios. the word of God. Como los discípulos de Cristo Like the disciples of Christ, tuvieron el llamado, they had the calling. también nosotros tenemos ese llamado. We also have the calling Y por todas las naciones, to go through all the nations, a los gentiles, to the aquellos que Gentiles, no conocen and those that do not know el mensaje del reino. the message of the kingdom. Pero primeramente, But first, el reino tiene que crecer en nosotros. the kingdom has to grow in us. Tiene que comenzar en uno. It has to start in one. Permitir que la palabra de Dios obre también en nosotros. Allow the word to work also in us, No solamente en nuestras mentes, not only in our mind, pero también en nuestra actitud. but also in our attitude. Tenemos que estudiar la Torah. We have to search the Torah. Tenemos que Study. estudiar la We Torah. have to study the Tenemos que Torah. aplicar la We Torah. have to apply the Torah. Tenemos que practicar. We have to practice. Aún en las malas decisiones, Even in the bad decisions, tenemos que usar los principios de la palabra de Dios we have to use the principles in the Word of God, para que nos guíe con el Espíritu so Santo the Holy Spirit will guide us en revelándonos la palabra. in revealing to us the Word.
El crecimiento no va a suceder The inmediatamente. growth is not going to happen immediately. Entender la palabra de Dios no va a suceder inmediatamente, Understand the word of God is not going to happen immediately. pero sí va a crecer But it will grow si los mantenemos. if we maintain it. El reino de Dios The kingdom of God, no es medido it's not measured por riquezas, by riches. es medido It's measured por el impacto by the impact que hace uno that one makes en compartiendo la verdad. in sharing the truth. Como grano de mostaza, Like a mustard seed. nuestras acciones Our actions, son basadas a principios del reino they're based on principles of the kingdom que duran, that last, que son importantes, that are important, que son that significantes, they are que insignificant, va más allá that they go further de lo que no podemos than imaginar. what we can imagine. Amén. Amen. Amén. Shalom. Shalom, Bendiciones. blessings. Terminamos hoy We end today la parábola del grano de the mostaza. parable of the mustard seed. Amén. Amen. La próxima semana vamos a comenzar otra parábola Next week we'll start another parable.